Hola, hola, gente mágica. Bienvenidos a un nuevo podcast de Rebontulet Escuela de Brujas. Soy Maeli, su bruja de confianza. Y hoy les traigo nada más y nada menos que el capítulo número 4 ya de Hexenkreis o nuestro círculo de brujas, en donde debatimos, damos opiniones, yo leo las suyas, intercambiamos un poco en esta dinámica de hablar lo que vemos, observamos, o de creencias, o cosas que se establecen, ¿ok? Y hoy quiero hablarles sobre un tema que estoy viendo ya en el último tiempo, no sé si más de un año, en cuanto a ciertos practicantes. No voy a decir ciertas prácticas porque no soy de las personas que culpan la religión o la práctica o la creencia, sino a las personas. No estoy culpando a nadie, pero es algo que estoy observando y que me llama la atención. Pero antes quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok. Siempre al pie de cada video les dejamos los links para que vayan a buscarnos y se unan a la comunidad. También les recuerdo y les pido que por favor den like a los videos y suscríbanse al canal de podcast, así no se pierden nada y nos dan su apoyo para poder seguir creciendo y continuando con este proyecto. En fin, ¿qué decía, qué decía yo que ibas a traerles en este podcast, en este capítulo número 4? Vamos a hablar de la intolerancia en las prácticas, ¿sí? En algo que he visto, he notado muchísimo, que por ahí nació desde una muestra o un intento de pedir respeto y que se fue transformando en algo súper peligroso que es la intolerancia. Lo vengo notando mucho y la verdad que me entristece muchísimo, porque en muchas de las prácticas que vemos hoy, de las prácticas de las cuales hablamos o somos partes en Rebontulet, muchas de estas prácticas eh, son alimentadas o nos fuimos uniendo o nos fuimos sintiendo, ¿sí? En hogar, nos fuimos sintiendo contenidos en estas prácticas porque huimos de las religiones justamente por el nivel de intolerancia que tienen, utilizando sus palabras sagradas, sus escritos sagrados para volverse intolerantes y llegar al punto de perseguir. Entonces, ¿por qué me entristece ver esto que se esté dando en las prácticas que hay en el ambiente del esoterismo y el ocultismo? Porque justamente la intolerancia lleva a la persecución. Y no me gusta. Me incomoda, me entristece y a veces, muchas veces me enoja. Todo lo que termina siendo, o bueno, casi todo lo que termina siendo algo peligroso, dañino para la humanidad, comenzó como un buen deseo, una buena intención o una buena idea. Yo creo que esta intolerancia que están haciendo en ciertos practicantes con respecto a sus propias prácticas empieza con una buena intención. Que la entiendo porque a mí también me pasa. Que es la de querer que se respeten nuestras creencias, querer que se respeten nuestras prácticas, obviamente, y al ver que por ahí mucha gente las banaliza, ustedes ya me han visto en anteriores capítulos, si no han visto otros capítulos de Hexenkreis, vayan a verlos, los encuentran más abajo, me han visto muchas veces enojada o en historias o en algunos reels, en Rebontulet, me han visto enojada justamente por la banalización, la mala utilización, eh, el desastre que suelen hacer con los inventos de la espiritualidad moderna, tomando de otras creencias, incluyendo las mías, reinventándolas sin su raíz, sin su fundamento, que saben bien que para nosotros es muy importante, tomando solo lo superficial e inventándose cosas salidas de la nada, ¿sí? Que lo han hecho no solo con prácticas más contemporáneas, sino también con prácticas de culturas y creencias ancestrales muy antiguas que se desarrollaron con la misma humanidad y en las cuales también muchos de nosotros creemos y aplicamos en nuestras propias prácticas, y que eso se destruya, para mí es terrible, porque la espiritualidad nos alimenta, nos guía, nos equilibra, y sin eso la humanidad se destruye. Vuelve a surgir otra vez. ¿Quién sabe cuántas destrucciones y reconstrucciones o resurgimientos tuvimos? Pero vivir el proceso, bien, está bien que es algo que yo intento pensarlo de esta manera para no ser tan dramática, porque ante drama,
para no ser tan dramática y no ponerme ansiosa con este tema, creo que es un ciclo también natural del ser humano, que hasta que no aprenda a construir sin destruir, se va a seguir manteniendo. Es el pensamiento que trato de mantener para no enloquecer, no caer en la locura, finalmente. El ver el proceso es triste, lo entiendo, yo lo súper entiendo este punto del cual empieza a nacer la intolerancia, pero si vemos que hubo ciertas religiones, sí, que fueron desarrollándose con el tiempo, que cayeron en esta intolerancia, hicieron desastres históricos, como bien sabemos y conocemos y no vamos a hablar ahora. ¿Por qué caer en hacer lo mismo? ¿Por qué caer en repetir estos patrones y hacer lo que no nos gustó que nos hicieran o no nos gusta que nos hicieran? Solemos quejarnos muchísimo de la intolerancia de los aleluyos, como les digo, con amor y cariño, y las persecuciones y el intento de salvar nuestra alma o maldecirnos en el proceso, porque sus buenos que Dios te bendiga, ya vas a arreglar cuentas con Dios, es terrible maldición. Si a muchos nos molesta este tipo de actitud, si nos agarran en un mal día y con poca paciencia, no me molesta, esa es mi práctica, mi creencia, no me meto con la tuya, ¿sí? Porque se la hacemos a los demás. Creo que hay una fina línea de equilibrio entre caer en la demencia, entre caer en la locura y entre mantenerse estable, ¿sí? En una práctica basada en una espiritualidad, una creencia espiritual, una fina línea que muchas veces se derrumba. Caer en la locura y empezar con la intolerancia es muy sencillo, es muy fácil. Y como personas espirituales estaríamos haciendo totalmente, absolutamente lo contrario a lo que practicamos, a lo que muchos enseñamos. Nos estaríamos contradiciendo. El perseguir a otros, ser intolerantes, perseguir a otros, eh, es justamente todo lo contrario a lo que nosotros somos, ¿no? O es lo que creo yo, tal vez estoy equivocada. Pero para darles un ejemplo, porque ¿de qué estás hablando, Miles? ¿Qué es lo que has observado? Está bien establecer, por ejemplo, que la brujería tiene que ser de una forma y no de otra. Bien, no pueden tener bases católicas, aquellas que son brujas, la base de la brujería es pagana. Y se persigue y se contradice y se funa y se hace una tiradera hacia aquellas brujas que la brujería es algo muy popular y se basa muchísimo en las creencias, superstición, folclore que la rodea. Por lo tanto, si esto que lo está rodeando es una serie de creencias católicas populares, la va a alimentar, la va a nutrir. Bueno, mi opinión, pero esto se persigue y se establece que debe ser sí o sí pagana. Ese tipo de intolerancia es igual que la parte católica diciendo la bruja no puede ser católica, no puede usar cosas católicas, eso es herejía, eso es paganismo y nos molesta que nos digan esto, que nos restrinjan, que nos critiquen, nos molesta muchísimo, por supuesto. Entonces, ¿por qué se lo hacemos a otros si nosotros nos molesta? O el hecho de establecer que para ciertas prácticas hay que tener sí o sí cierto color, hay que quedarse sí o sí con lo de su propia cultura o lo de su propiedad, porque lo he visto también, si tenés tal edad no puedes dedicarte o saber de esto o aprender de esto, entonces establecemos que la espiritualidad, como hemos negado a estas otras religiones que decían la espiritualidad de estos tiene un color, tiene un demonio detrás, tiene algo, un punto de maligno, de hereje, como malo, si eso nos están haciendo porque nosotros lo replicamos, estamos cayendo en una costumbre de replicar lo que hace el inquisidor, básicamente, ¿no? De decir ciertas prácticas o ciertas creencias tienen sí o sí un color, tienen sí o sí una edad, tienen sí o sí un patrimonio en el cual naciste y ya, y el resto está todo cerrado. Y sos perseguido y sos criticado y se arma nuevamente esta serie que está bien, yo entiendo también que genera mucha visualización, ¿no? Esta serie de, acá en Argentina le decimos quilombo, eh, cuando se arma un pandemonium, ¿no? Tiene mucha visualización y, qué picante, uff, lo dijo, sí, lo tenía que decir y lo dijo, jaja, y todos riéndose y todos apoyando
intolerancia, apoyando ese inicio de persecución. Y me parece tristísimo, ¿sí? Ver la intolerancia en prácticas que deberían ser libres, que siempre y cuando, y acá sí voy a ser firme, no intolerante, sino firme, siempre y cuando se respete la raíz, se la aprenda, se la reconozca, la raíz de esa práctica, bien, para mí no hay límites en cuanto a la descripción de la carne en la que fuimos materializados en esta vida, ni en cuanto al lugar en el que nacimos, bien, porque los límites y las fronteras, e incluso las culturas, las ha inventado el hombre mismo, no los espíritus. Me parece muy limitante este tipo de intolerancia nueva, esta nueva intolerancia que se está dando en las prácticas que se ven en este ambiente espiritual, ¿no? De creencias que deberían unirnos y deberíamos compartir, como se ha hecho ver en muchas creencias el sincretismo hizo que sobreviviera la creencia propia y la del otro, uniéndose para conseguir una mayor fuerza de oposición. Entonces, si esto antes naturalmente era algo bueno, era unión, era conexión, porque hoy se lo identifica como algo malo, porque esa necesidad de querer también adueñarse todo, ¿no? De querer apropiarse todo. Entiendo que hubo muchas prácticas perseguidas, la de la brujería es una, por ejemplo, bien, que siguen siendo perseguidas y que esa intolerancia te nace casi naturalmente, de manera inconsciente o consciente. Consciente, inconsciente o conscientemente te da al cerrarte y al decir vos no sos, vos no sos, vos no sos, yo sí soy. Así no es. Vos no podés. Esta persecución se dio hace muchos, muchos años atrás, ¿sí? No se menciona mucho porque se teme todavía que se vuelva a iniciar en lo que era la brujería del cerco, la brujería tradicional, ¿sí? En donde hubo personas que intentaron señalar quién podía o desde qué parte del mundo sí se podía y quién no, negando total y absolutamente las bases y creencias espirituales de esa propia práctica, de ese propio sendero, de esa propia creencia. Es una costumbre, sé que muy humana, el querer delimitar las cosas, estructurarlas, organizarlas, pero la espiritualidad no puede encasillarse, no puede meterse dentro de un cuadrado con un cartelito, una etiqueta que diga esto para estas personas, esto para otras personas. La espiritualidad se desarrolla de acuerdo a cómo la persona la puede entender o lo que está necesitando en ese momento. Creo fuertemente que la espiritualidad abraza al hombre, al humano, al ser humano y no al revés. No la buscamos, ella nos encuentra en el formato en el que la estamos necesitando. Entonces, esta intolerancia estaría contradiciendo todo eso y estaría justamente fomentándonos no solamente a perseguir, a señalar, a condenar, como han hecho estas religiones impuestas de las que siempre nos quejamos y hacemos una gran cantidad de contenido criticándolas, porque a la gente le encanta alzar esa bandera, ok, pero estamos haciendo lo mismo. Así que es un poco hipócrita, ya cae en la ironía de decir, estoy haciendo exactamente lo mismo que hacen otros y me creo mejor por eso. Es una locura, me parece una locura, cuando la espiritualidad debería ser justamente alimento, paz, algo que nutre al espíritu, al alma, como les guste llamarlo. Debería ser una manera de equilibrarnos, de hacernos mejor persona. Si nosotros le imploramos y cultuamos y atendemos a nuestros espíritus, a nuestros ancestros, a nuestros dioses, a quienes tengamos bien en nuestra propia práctica y creencia espiritual, si nosotros les pedimos a seres muy evolucionados para ser mejores y sentirnos mejores desde una manera natural y sana, el empezar a perseguir, utilizar eso para perseguir, señalar a otros o querer encasillar, querer encuadrar, encerrar lo que es la espiritualidad, en realidad estaríamos dando varios pasos hacia atrás, estaríamos involucionando,
No nos podemos sentar en el pedestal de yo y mis muertos, yo y mis dioses, yo y mi panteón, yo y quien sea, somos los best, mejores, y ustedes no. Quédense con lo suyo porque ustedes no. Porque mi práctica se hace así, todos ustedes se copiaron de mi práctica y mi creencia. Para mí eso no es evolución y no es espiritualidad, no es ser seres espirituales. Si puedo caer en el mismo juego que los practicantes intolerantes de hoy, diría, me parece pésimo lo que hace. No soy quien para estar diciéndoselos y juzgando y señalando sus prácticas y sus costumbres o nuevas costumbres, pero si caigo en este juego, a mí me parece pésimo lo que ustedes hacen. Por ejemplo, y ahí es donde comienza la lucha de egos, de quién tiene razón, quién quiere y puede prohibir más, quién puede extinguir la llama espiritual que están haciendo en el otro. Y triunfamos, ganamos. ¿Qué ganamos? Espiritualmente, ¿qué ganamos con eso? Destruyendo la creencia espiritual del otro, que recién estaba comenzando por algo que le llamó la atención por primera vez en su vida y que tal vez le iba a hacer súper bien. Le iba a hacer mejor persona, le iba a hacer mejorar. ¿Quién ganó y qué ganó? Que te dieron una estrellita a tus ancestros. Tus dioses te dieron una corona, un trono, no un cetro, no. ¿Quién ganó realmente? Esa es la pregunta. ¿Quién ganó y qué ganaste con esto? Hay un punto que quería tocar y es que el de la mayoría de las prácticas, con esto termino de tirar el castillo bien de la nueva intolerancia que están haciendo, la mayoría de las prácticas tiene como punto principal el de los ancestros. No el de la mayoría de los practicantes, hablo de la mayoría de las prácticas mencionadas y que se ven hoy en día. Hablamos de prácticas neopaganas, con creencias religiosas reconstruccionistas o intentos neopaganos, si hablamos de hechicería, si hablamos de brujería, si hablamos de magia, si hablamos de lo que hablemos de judú, hablemos de, no vamos a hablar de religiones, bien, porque justamente estamos tratando de establecer esta diferencia entre lo estructurado y lo establecido firmemente a aquellas prácticas que se van amoldando de acuerdo a lo que los espíritus buscan y lo que nosotros buscamos, ¿no? Ahí tenemos como una diferencia, así no vamos a hablar de religiones, pero todas estas prácticas que se mencionan mucho, se viven, se transitan hoy en día, basan mucho sus creencias en el culto a los ancestros. Nuestros ancestros son infinitos, bueno, no son infinitos, son finitos, pero son inmensos en cantidad. Y son de todo el mundo, estoy segura. No puedo hablarme o presentarme o percibirme como argentina pura sangre claramente con la historia que la Argentina tiene. Por ejemplo, doy mi ejemplo, mi humilde ejemplo, una persona en todo el vasto mundo que siempre estuvo moviéndose, cruzándose, siempre tuvo mucha historia de guerras y de unión y bueno y malo, pero que siempre estuvo cruzándose y nuestros ancestros son de todo el mundo. No vuelvo a repetir, las líneas, los límites, las fueron inventando las personas porque le encanta encasillar, al ser humano le encanta encasillar, le hace sentir, el tener las cosas ordenadas le hace sentir más en paz consigo mismo, más tranquilo, lo entiendo, ¿no? Pero esos son líneas imaginarias. Uno, si quiere pasar de Argentina a Paraguay, o de Argentina a Uruguay, o a Chile, o a Perú, o a Bolivia, o a México, no cruza una línea. No te parece la línea brillante de acá se termina y acá empieza otro. Claramente es algo que nosotros imaginamos y marcamos en un papel para hacerlo real, ¿no? Por lo tanto, el mundo es el mundo. Las diferentes culturas son una cultura en el mundo, en sí misma. Súper profundo, ya me puse súper profunda. Pero si nosotros basamos nuestro culto en los ancestros, nuestros ancestros tienen que heredarnos para mucho, mucho, mucho. Y una gran variedad. O sea, tienen para heredarnos mucho. Y de variedad, mucho más. ¿Por qué estaríamos negando a nuestros ancestros encasillándonos solamente en lo que nos corresponde, que no sé quién lo ordena, lo que nos corresponde, y rechazando todo lo demás?
O sea que si mi espiritualidad va por creencias que tienden a ser paganas, sea cuales sean, ignoraré completa y absolutamente a mis ancestros cristianos, a mis ancestros que no creían en nada o eran ateos, a nuestros ancestros que no adoraban cosas espirituales, sino representaciones más físicas en la naturaleza. Negaría todo eso. O sea, es muy limitante. La intolerancia es muy limitante en todo sentido, pero el negar y rechazar, ignorar a nuestros ancestros, a mí se me hace algo terrible. Se me hace sumamente terrible y triste. Creo que se pierde mucho en todo esto. Repito, no estoy hablando del, ay, esto me gustó porque está de moda o esto me gustó porque me llama más la atención, pero no tengo intenciones reales, sinceras y honestas de profundizar en eso, sino que lo voy a usar como nada, imagen, ¿no? No estoy hablando de eso. De hecho, el capítulo anterior hablamos de las modas en la espiritualidad. Bien, es como, esta es de un lado, una cara de la moneda, ¿sí? Y el capítulo anterior es la cara de la otra moneda. Está en cada uno el nivel de honestidad que tiene entre el aprendizaje y el respeto a los que antes vinieron y a lo que nutre alimenta esa práctica que nos ha llamado. Bien, está en cada uno ver cómo la manifiesta, la presenta, la vive, la lleva. ¿Sí? Pero también está en el otro no meterse en eso y decir, vos no podés. Porque no tenés la edad, porque no tenés la cultura, porque no tenés el color, vos te tenés que limitar y limitar la espiritualidad y encasillarla y minimizarla de cierta manera, bien a lo que te corresponde. ¿Vieron que suena súper feo decir estoy hablando de espiritualidad y hacerlo de esta manera? A mí me hace sentir súper feo. Hay un montón de cosas, no voy a mentir, que me ponen intolerante en un mal día, me ponen intolerante que veo que hacen con, por ejemplo, la brujería o con lo que hacen con el espiritismo y la mediunidad, cómo lo destruyen. Me ponen un mal día intolerante, sí. Me tomo café frío y digo, un café frío y bien dulce, bien, bien dulce, porque amamos el azúcar. Y digo, no me corresponde. Esa práctica de esa persona y cómo lo está viviendo, a mí no me corresponde. Desde mi silla lo que puedo hacer es aclarar las cosas, decir cómo se viven, tratar de profundizarlas, para que le llegue a quien le corresponda que le llegue. Pero jamás en la vida rechacé a una persona que quisiera aprender conmigo por su color de piel, por su color de pelo, por su color de ojos, por su creencia espiritual anterior o presente. Jamás la rechacé por su estatura. Si sos más alto que yo, claramente todo el mundo es más alto que yo, conmigo no estudias. ¿Se imaginan? Por su cultura, por su nacionalidad. Jamás rechacé a nadie que quisiera aprender brujería conmigo o que quisiera aprender en Reborn con las demás ponentes, magia, hechicería, etcétera. Jamás rechazamos a nadie. Entonces, ¿por qué deberíamos ser rechazados por otra persona, no? Y por qué esa persona debería hacernos sentir menos espiritualmente por haber elegido una práctica o una creencia. Si nosotros somos honestos y hacemos las cosas como se deben o como creemos que sean, pues nuevamente esta imposición de cómo se debe, lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que establecer. Sí, señor, estamos como viviendo la vida, incluso desde la espiritualidad que debería ser tan libre, que siempre se habló de esta libertad, de este quiero respirar y quiero sentirme bien y cómodo con lo que creo, con lo que percibo, se está transformando en algo limitante, en algo de seguir órdenes, de quién manda a quién. Es espantoso, para mí es espantoso, discúlpenme, pero se está sintiendo muy opresivo todo, y no sé hacia dónde va esto. Si nos acostumbramos a esto, no sé hacia dónde va esto, hacia dónde va la espiritualidad. No un tipo de espiritualidad, pero que para mí la espiritualidad tiene la misma raíz, es lo mismo en diferentes idiomas, es lo mismo llamado de diferentes maneras. Nuevamente, cómo la vivimos, la percibimos, la aceptamos o nos sentimos cómodos es de acuerdo al ser humano, de acuerdo a nosotros. Y que las cosas se abran y se respeten, que no se pierdan o no se limiten, no se pierdan porque se limitan, a mí me parecería algo maravilloso, algo precioso. Pero nuevamente estamos en este equilibrio. La banalización y malutilización, la intolerancia,
y en medio tratando de manejar esto un poco para que no caigamos en la locura, no caigamos en la locura o fijamos demencia y hagamos lo que queramos. Es súper difícil. No tiene para mí una disciplina, estructura, algo rígido establecida la espiritualidad o las prácticas, ¿sí? Pero sin embargo está en nosotros mantener ese equilibrio, ver cuando estamos más de un lado, más del otro, y tratar de día a día continuamente, ¿sí? Respetar en lo que estamos creyendo o lo que estamos llevando adelante. ¿Ok? La verdad que me parece triste hacia dónde está yendo el mundo. Porque no es algo que solamente pasa en Argentina, lo estoy hablando en el podcast porque sé que me están escuchando de todas partes. No sé hacia dónde va el mundo en cuanto a las creencias espirituales, en cuanto a las prácticas. Ya lo veremos, pero la verdad que esto que estoy viendo y estoy notando me entristece un montón, a veces me enoja y a veces digo, si yo estoy haciendo las cosas bien o siento que las estoy haciendo bien, y sino que mis ancestros me reprendan, me corrijan y me vuelvan a encaminar, porque me pongo en sus manos, que mis espíritus me guíen, ¿sí? Me siento y trato de no ver estas guerras, no participar o no responder porque me han querido hacer, en este último año me han querido hacer partícipe de algunas de ellas y yo la verdad, si es algo que no me nutre, que no me ayuda, que todo lo contrario me daña o me hace una peor persona incluso, porque en las guerras nos convertimos en la peor versión de nosotros mismos. Pasan las guerras en el mundo y pasa las guerras en lo espiritual, nos convertimos en la peor versión de nosotros mismos. Si eso me va a hacer mal y me va a hacer una mala persona, no me meto. Intento no reaccionar y no meterme, pero tampoco ser un agente neutro y tibio, porque desde mi posición quiero hablar sobre esto, era muy largo para un reel, así que lo traje en este podcast, en el cual no solamente doy mi opinión, sino que también quiero dialogarlo, quiero debatirlo. Esta es una opinión y un debate, porque me resulta interesante saber qué tipo de visión tienen ustedes. ¿Estoy equivocada yo? ¿La cosa debería ser más intolerante? ¿Debería ser más rígida, más controlada, para que la parte que está haciendo cualquiera deje de hacerlo? O sea, ¿deberíamos perseguirlos? ¿Deberíamos castigarlos? ¿Qué deberíamos hacer? Creo que ni un lado, en mi opinión es que no creo que ni un lado y el otro es correcto, ¿sí? No por ser tibia, por ser libriana, yo me mantengo en el medio porque lo que exijo es respeto. Siempre lo que exijo es un respeto y una interiorización hacia lo que estamos buscando creer o hacia lo que creemos nos llama. Así que no me pongo en el término tibio de libriana, de no elijo ni un bando ni el otro, no, porque los dos están equivocados. Entre medio tenemos lo correcto, que es establecer este equilibrio de no irnos para un lado y irnos para el otro, respetando, ¿sí? Respetando, introduciéndonos, alimentándonos, nutriendo y siendo nutridos. Sea la espiritualidad que nos haga a nosotros sentir de esta manera. Por eso la respetamos, por eso la tenemos en importancia, porque es lo que nos ayudó. No pasando de, este año es este, el año que viene es otro, el año que viene es otro y el año que viene, no. La que se nos acerque, nos alimente y nos nutra y nos transforme a una mejor versión de nosotros mismos es la espiritualidad y la práctica con la que vamos a estar agradecidos, en la que le debemos muchísimo y a la que honraremos. Ese es el punto de vista que yo tengo. Ese es el tipo y forma de práctica que yo llevo. Sin importar mi estatura, gracias a mis ancestros, sin importar la estructura, mi altura, mi peso, mi color de ojos, mi color de pelo, mi color de piel. La espiritualidad que yo abrazo y que me ha abrazado es a la que llevo día a día con orgullo. Quiero saber sus opiniones, quiero saber al respecto sobre lo que piensan, si lo han visto, si lo habían pensado alguna vez, si se pusieron a ver si estaban de un lado o del otro lado. Quiero que me comenten todo esto, así lo analizamos entre todos, porque me parece que es un tema que necesita ser hablado y no ser ignorado. Que continúe hacia donde vaya, que destruye y se lleve todo por delante.
se está destruyendo y se está llevando por delante muchas cosas hoy en día en el mundo. Muchas cosas. Que la espiritualidad no sea otra más en esa lista. Así que necesito que sea hablado, que sea mostrado, que sea escuchado este tema y que generemos un poco más de conciencia en donde no nos atacamos entre nosotros porque al fin de cuentas todos somos hermanos en espiritualidad. Y acá no me van a decir, te pusiste un mood muy hippie, demasiado hippie, estás en una idealización que no vas a poder conseguir nunca, claramente. Lo sé, soy consciente, pero en lo mínimo, si se puede llevar adelante un tipo de vida, prácticas y creencias sin estar atacándonos o dañándonos, dejándonos en paz, creo que ya ahí es un montón, pero viendo nosotros mismos cómo hacemos las cosas y qué hacemos con estas cosas. Fin, gente mágica. Cortito el tema de hoy, sí, pero importante. Era demasiado largo, como les digo, para un reel, así que había que traerlo en podcast. Y me gustaría muchísimo que, que lo hablemos bien, que lo charlemos bien y que seamos conscientes de esto. Seamos conscientes también qué apoyamos y qué consumimos con respecto a esto, porque por ahí lo hemos visto y lo ignoramos porque, bueno, me gustaba la cuenta que tenía, me gusta la actitud que tiene, lo tengo idealizado, así que bueno, lo dejo pasar porque, qué sé yo, lo consumo. El consumismo es una cosa, la espiritualidad en las redes sociales alimentada por el consumismo es otro tema que a mí me hace daño, sí, pero justamente estamos hablando de lo que es la intolerancia, así que no vamos a dar la opinión respecto al consumismo, lo que consumimos, ¿ok? En cuanto a la espiritualidad en las redes sociales, ojo, pero como estamos hablando de la intolerancia, vamos a hablar de lo que consumimos en cuanto o seguimos y vemos y pasamos por alto, incluso apoyamos a esta actitud intolerante. Lo cuestionamos, lo vemos y lo cuestionamos, ¿fuimos conscientes de esto? ¿Está bien esto? ¿Espiritualmente me nutre? Esas son las preguntas fundamentales que deben hacerse cuando ven algo así de este tipo. Y bueno, del otro lado también, ya que estamos. No porque me crea perfecta, no porque crea que haya entendido total y absolutamente la práctica de mi espíritu. Constantemente voy aprendiendo de mis creencias espirituales y de mi práctica, constantemente voy aprendiendo, voy nutriendo, voy desarrollando, voy dejando de hacer algunas cosas, voy transformando otras, trato de mantener la esencia, eh, pero abrazo también los cambios que se den para bien, ¿ok? No es que me crea perfecta, me falta aprender un montón y sobre todo de ancianos a los cuales respeto muchísimo mis prácticas, tengo que escuchar mucho más y me falta un montón esto de cerrar el hocico, escuchar y procesar lo que se me está diciendo, porque siempre me sale mi parte combativa de no, pero esto que sea, ahora se hace diferente o esto a mí me gusta así, me falta muchísimo, siempre fui bruja muy solitaria en mi práctica, muy cerrada, entonces para aprender me falta más cerrar el hocico y escuchar lo que se me está diciendo, analizarlo y procesarlo de la manera en que yo lo puedo entender o sentir cómodo. No soy perfecta. No me presento acá y nunca lo he hecho como una persona perfecta que se la sabe toda, de hecho todo lo contrario. Pero sí, sí, sé lo que daña la intolerancia, la persecución, la acusación, la destrucción. Sé el daño que produce así, que como también entiendo a ese lado que se vuelve intolerante, porque sé que el daño que produce y he visto la banalización, la malutilización, la destrucción de las creencias ancestrales para transformarla en algo nuevo, sin base, sin fundamento y sin ancestros que lo nutran detrás. Entiendo, veo las dos partes, ¿sí? Y las dos partes me resultan destructivas a su manera, ¿ok? Y lo entiendo de esta manera. Pero bueno, ustedes me dirán, ¿qué opinan? ¿Qué comentan? ¿Qué me dicen? Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos en próximos capítulos de Heads and Grace por más temibles.